Bienvenidos a Hablar con Dios y de Dios. Hoy continuamos nuestra reflexión sobre el símbolo de la fe, ya con el 10º artículo, el perdón de los pecados. Este es uno de los pilares de nuestra fe cristiana, ya que en él se resume la acción redentora de Dios, quien a través de Jesucristo nos ofrece el perdón y la reconciliación. En este video meditaremos sobre el poder transformador del perdón, cómo nos libera de la culpa y nos llama a perdonar a los demás, como Cristo nos perdonó a nosotros. A través de Jesucristo, Dios ofrece a todos los creyentes la posibilidad de ser reconciliados con Él y de restaurar la relación rota por el pecado. El pecado es entendido en la tradición cristiana como una ruptura en la relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Es una ofensa contra Dios que va en contra de su voluntad y de su plan de amor para la humanidad. El pecado, desde la perspectiva cristiana, trae como consecuencia la separación de Dios, fuente de vida y felicidad, y genera una serie de desórdenes y sufrimientos en la vida personal y comunitaria. El pecado original cometido por Adán y Eva, según la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 3, es el origen de la condición pecaminosa de la humanidad. Desde entonces, todos los seres humanos nacemos con una inclinación al mal, lo que la Iglesia llama la concupiscencia. Además del pecado original, los seres humanos cometemos pecados personales que pueden ser de palabra, pensamiento, obra u omisión. Estos pecados pueden ser graves, los pecados mortales, o menos graves, pecados veniales, pero en ambos casos implican un daño en nuestra relación con Dios. Y nos hacemos mal a nosotros mismos. Esto hay que tenerlo muy claro, porque el pecado en realidad nos hace mucho mal a nosotros mismos. El núcleo de la fe cristiana es que el perdón de los pecados es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo. En la cruz, Cristo ofreció su vida como sacrificio para reconciliar a la humanidad con Dios, y su resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús, durante su ministerio, mostró el poder de perdonar los pecados, lo que dejó claro en varios episodios, como cuando perdonó al paralítico o a la mujer pecadora. Estas acciones manifiestan su misión redentora, liberar a la humanidad del pecado. Con su muerte y resurrección, Cristo no solo perdona los pecados de manera individual, sino que abre la puerta para una reconciliación total entre Dios y la humanidad. Su sacrificio es el medio por el cual el perdón se ofrece de manera gratuita y universal. El perdón de los pecados no es solo un concepto abstracto, sino que se actualiza en la vida de la Iglesia a través de los sacramentos, en particular el sacramento de la reconciliación o confesión. Jesús confió a sus apóstoles la misión de perdonar los pecados en su nombre. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Este poder fue transmitido a los obispos y sacerdotes de la Iglesia, quienes, en nombre de Cristo, tienen la autoridad para absolver a los pecadores arrepentidos. El sacramento de la reconciliación es el medio ordinario por el cual los cristianos recibimos el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. A través de la confesión sincera y el arrepentimiento, el pecador es reconciliado con Dios y con la Iglesia. En este sacramento, el creyente experimenta la misericordia de Dios de manera tangible y concreta. El perdón de los pecados tiene su primera y fundamental expresión en el sacramento del bautismo. A través del bautismo, el creyente es purificado del pecado original
Y si es adulto, también de los pecados personales cometidos antes del bautismo. El bautismo es visto como una nueva vida en Cristo, donde el creyente es regenerado y se convierte en miembro de la Iglesia. Es el comienzo de la vida cristiana, una vida que debe ser vivida en la gracia de Dios. Aunque el bautismo perdona todos los pecados, no elimina la inclinación al pecado, la concupiscencia, por lo que los cristianos necesitamos continuamente la gracia de Dios para resistir al mal y cuando caemos para ser perdonados. Esto es muy importante, conocerlo y vivirlo. El arrepentimiento es una condición fundamental, es esencial para recibir el perdón de los pecados. Dios en su infinita misericordia siempre está dispuesto a perdonar, pero el ser humano debe reconocer su falta, su pecado, y desear sinceramente una conversión de corazón. El arrepentimiento implica una contrición sincera, es decir, un dolor por haber ofendido a Dios y el deseo de no volver a pecar. Esto incluye el propósito de enmienda, que es el compromiso de cambiar de vida y evitar las ocasiones de pecado en el futuro. Además del arrepentimiento, la Iglesia enseña la necesidad de realizar alguna penitencia, es decir, una acción concreta que manifieste el deseo de reparación por el daño causado por el pecado. Esta penitencia puede ser oración, obras de caridad o sacrificios. El pecado no solo afecta la relación personal con Dios, sino también la comunidad de la Iglesia. Cuando un cristiano peca, de alguna manera, hiere la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. El perdón de los pecados, por lo tanto, tiene una dimensión comunitaria. Al ser perdonado por Dios, el creyente es también reconciliado con la Iglesia, ya que su pecado ha dañado, aunque sea de manera indirecta, la vida de la comunidad. Esta dimensión comunitaria del perdón es visible en el sacramento de la reconciliación, donde el sacerdote no solo actúa en nombre de Cristo, sino también en nombre de la Iglesia, que da la bienvenida al pecador arrepentido. El perdón de los pecados no es solo un alivio temporal o psicológico, sino una invitación a la conversión, a la transformación. Al ser perdonados, los cristianos somos llamados a vivir en la gracia de Dios y a buscar la santidad. La experiencia del perdón nos debería llevar a una conversión profunda, un cambio en la manera de vivir y de relacionarnos con Dios y con los demás. El pecado perdonado debe ser seguido por un esfuerzo constante para crecer en virtudes y evitar las caídas futuras. Además, el perdón recibido debe ser compartido con los demás. Jesús enseñó la importancia de perdonar a los demás. Perdonen y serán perdonados. Así como los cristianos reciben el perdón de Dios, también están llamados a perdonar a quienes les ofenden. El perdón de los pecados está estrechamente vinculado con la esperanza de la vida eterna. El pecado trae como consecuencia la muerte espiritual, pero el perdón restituye al creyente a la gracia de Dios, abriéndole el camino a la vida eterna. La reconciliación con Dios es una preparación para la salvación final. Al ser perdonados, los cristianos nos liberamos de las ataduras del pecado, que impiden su plena comunión con Dios, y somos capaces de este modo de avanzar hacia la gloria eterna. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el perdón de los pecados. El perdón es el regalo más grande que podemos recibir y ofrecer, un camino de sanación que nos acerca a Dios y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Si este video ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando el símbolo de la fe. Que el perdón de Dios te dé la fuerza para perdonar y vivir en libertad. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.